a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Neurocampolón Energy contiene ginseng y complejo B que multiplican tu energía física y mental en minutos. Neurocampolón Energy, tu dosis extra de energía en minutos. Neurocampolón Energy, salud, calidad, viejosa. Jueves 6 de febrero, ¿verdad? Estamos comenzando con mucho ánimo el segundo mes del año y esperamos que su jornada de este día haya sido todo un éxito como es la costumbre de los salvadoreños. Ahora tendremos de seguro y garantizada una buena conversación. Ya en nuestros estudios se encuentran nuestros invitados. Me refiero al doctor Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo. Doctor, muy buenas. Qué gusto me da saludarlo, tenerlo por primera vez aquí, maestro. Y me alegro que tengas aquí tu nuevo programa. Ya nos hemos visto en otras circunstancias, pero ahora ya de entrevistador a entrevistado. Me alegra. Gracias. No, gracias a usted, doctor. Y también con nosotros el licenciado Wilson Sandoval, coordinador de la Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo. Licenciado Sandoval, ¿qué tal? ¿Cómo está? A la orden. Elementos jóvenes trae a full del doctor Rubio. Hay que preparar a los nuevos millennials. Qué bueno, de verdad. Un gusto estar acá. Gracias, señores, por estar con nosotros en esta noche. Vamos a comenzar, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad? Vamos a darle inicio a esto, vamos a entrar en materia. Doctor, usted dio una conferencia de prensa recientemente donde la percepción de transparencia de El Salvador cada vez va decayendo. ¿Cómo está esta situación para que nos pueda detallar esta situación? ¿En qué punto estamos? ¿Por qué estamos decayendo? Y sobre todo el rating a nivel mundial. Bueno, Transparencia hace esto todos los años, que es un indicador bastante reconocido a nivel mundial. Es el indicador más usado en materia de lucha contra la corrupción. Que mide la percepción que tiene la población de la corrupción en el país. No mide exactamente la corrupción en una instancia determinada, sino que la percepción que tienen muchos ciudadanos sobre el estado de la corrupción en el país. Y en nuestro país, la percepción en el 2019, que también es un año partido de dos gobiernos, porque también la corrupción dentro del gobierno pesa bastante en esa percepción, es que el país está prácticamente, digamos, estancado en los números, en los indicadores, en los índices de percepción de la corrupción. El país, si ponemos nota, porque tiene dos maneras de medirlo. Uno es la nota, ¿va? Que va de 100 a 0, siendo pues 100 el mejor, la nota, pongámosle 10, para entender mejor. Si usted saca pues una nota 10, es que es un país donde hay muy o nula percepción de la corrupción, ¿no? Mala, ¿no? Y en 0 es cuando pues, que se aproxima a 0, es que hay una percepción de la corrupción muy alta, ¿no? Y El Salvador en esa nota sacó 3.4. El año antepasado, o sea, en el 18, era 3.5. O sea, bajamos una décima en la nota, lo cual indica estancamiento, y eso viene desde hace tiempo. O sea, nuestra nota oscila por ahí, por el 3.2, 3, y viene bajando un poquito. Y en materia de posición, porque se mide la posición de, creo que son 160 países, ¿no?, en el mundo, los que son rankeados por Transparencia Internacional. El Salvador bajó 8 posiciones, ¿no? Lo cual quiere decir que también en el concierto de las naciones el país pues en todo sentido estamos bajando. Ha decaído. Sobre todo en las posiciones caímos más y en la nota caímos, lo cual a nuestra manera de ver la interpretación es que hay estancamiento. Ahora, la lectura de cuáles son las causas ya es otra cosa. Eso ya uno puede entresacar si son temas de gran corrupción, pequeña corrupción, si es más la asamblea, si es más el ejecutivo, ¿no?, si es sector privado, y de dónde viene esa corrupción y cuáles son las causas. Eso ya
digamos, es interpretación que nos toca hacer a cada capítulo. A ver si comenzamos en orden, ¿verdad? Esta percepción no es realmente para el gobierno actual. Esto es más que todo, le recae al gobierno saliente. No, mira, le recae a los dos, porque acuérdate que el gobierno entra ya en junio, son 7 Pero son 7 meses, se puede medir en 7 meses algo. Lo que pasa es que es bien difícil, digo, el índice es del año, entonces no te dice si la corrupción era más fuerte al principio, no, antes de junio o después de junio. Lo que te dice es que en ese año, cuando se hace la encuesta, que son casi a finales de año, cuando se hace toda esa recogida de información, no se hace pues a principios ni a mediados de año, se hace después, y por lo tanto sí recoge, ¿no? el pasado de ese año, ¿no? Pero atribuírselo a quién es el mayor responsable, sea institucional, sea el hecho de corrupción que ha generado esa percepción, eso ya es cosa de interpretarlo, ¿no? El que tiene más especificación sobre quién puede ser más corrupto es el barómetro de la corrupción, que también Transparencia Internacional tiene esa medición, y el barómetro de la corrupción sí te va calificando instancias, asamblea, partidos políticos, empresarios, iglesia, medios de comunicación. Eso sí ya te focaliza y te dice, no, la asamblea legislativa y los partidos políticos están en los últimos lugares, ¿no? Y se va midiendo, y eso lo puedes ver con el tiempo, como por ejemplo, por decirte algo, la Policía Nacional Civil, que venía teniendo una buena percepción, de repente va bajando, porque ahí se mide también eso, se mide el ejército más o menos mantiene una percepción no mala, ¿no? Pero es otra medición. ¿Cuáles son las causas de esta corrupción que nos tiene en este estancamiento, como usted llama, doctor? Mira, hay varias cosas. Uno, el hecho de que ahora sepamos más, ¿no? Porque si no se conoce, tu percepción es que, miren, hasta que te llega la corrupción, entonces tú dices que hay corrupción. Pero mientras conozcamos cada vez más casos, incluso paradójicamente el hecho de que te metan a la cárcel a un expresidente, uno puede decir, mire, eso es mejora, ¿no? Pero también puede significar que ahora conoces más y tu percepción de que existe más corrupción, ¿no? Porque si el presidente es corrupto, mire, pues ya no se diga atrás. Por lo tanto, es decir, sabemos más, o sea, antes casi no sabíamos nada, y eso, a mi manera de ver, es avance, pero también te puede afectar, digo, negativamente la corrupción, porque tú ves, es más visible. Y en el periodo, sobre todo del gobierno, del FMLN, los medios divulgaban más, aparecieron mucho más hechos de corrupción, ¿no? Segundo, el tema de que las instituciones, sobre todo en el 2019, las instituciones de control, las que velan por eso, son muy débiles para combatir la corrupción. Tienen poca voluntad de combatir la corrupción, y sobre todo voluntad para combatir la corrupción en el que está en el poder, porque combatir a la corrupción, el que no está en el poder, que ya salió al saliente, es más fácil, ya hasta se hace deporte nacional agarrar a los que ya pasaron, ¿no? Sobre todo cuando dejan huella, porque el frente, como lo que está pasando en estos momentos. Sí, y el frente, exacto, entonces dice, digo, para atrás es fácil meterse con los que no tienen ahorita el poder, ¿no? Pero meterse con los del poder, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero en general, en el país, los que han estado en el poder y los que han estado sobre todo en el gobierno o en el control de la asamblea, siempre han o negado la corrupción en sus propias filas, en todo caso han dicho que hay corrupción, pero afuera, ¿va? Han encubierto, han protegido, y todo eso también para la gente dice, bueno, si estos señores es evidente que es corrupto. Y hay un diputado muy conocido, que es un ícono de la corrupción. ¿Quién es él? ¿De quién estamos hablando? Imagínate, es que era una apuesta, a ver quién es pero hay uno que incluso que pone a hablar de corrupción, ¿no? Y que esta persona, ¿no? No le hacen nada, de repente
dona, ¿no? Realmente no. Dona dinero a Es más, la Corte a su Suprema de esposa. Justicia lo exoneró de enriquecimiento ilícito. Exacto. Bueno, ya sabemos a quién nos referimos. Entonces, y al ver todo esto y no le pasa nada, y que anda la persona esta ahí siendo, ¿cómo se llama? Llevando una vida como que, mire, yo no he hecho nada. Y ¿no? queriendo procesar a otros Sí, diputados exacto. por corrupción. Exactamente. Entonces, tú dices, bueno, Se prestaba fiscal. Eso te da una percepción de que aquí la corrupción no solo existe, sino que no se combate. También eso influye. Bueno, esas son algunas de las razones por las cuales, es decir, cuando el sistema no funciona para frenar, combatir la corrupción, también tu percepción de que la corrupción existe, abunda, aumenta, se da por eso. Pero Wilson, Cuando volvamos, vamos a conversar con Wilson Sandoval, que es su coordinador en asesoría legal anticorrupción. ¿Qué es lo que está pasando realmente en nuestro país? Mire, a cada semana nos están dando un número, es decir, cada semana está saliendo un caso, y un caso que se le da mucha publicidad y todo ello. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Interesante la conversación que tenemos en esta noche, amigos televidentes, sobre la corrupción en nuestro país. Para ello tenemos al director ejecutivo de Funder, doctor Roberto Rubio, y su coordinador en asesoría legal anticorrupción, licenciado Wilson Sandoval. Wilson, estábamos conversando de ello antes de ir al corte. ¿Qué es lo que está pasando en el país, que nos están enviando a semana un caso? Nos están distrayendo, que no sé, o es atinada esta lucha anticorrupción. Y otra cosa también, Wilson, ¿cómo es que hemos llegado a tanto grado de corrupción? Antes, como dice el doctor, ahora hay más conocimiento, pero es que ha aumentado la corrupción en el país. Bueno, creo que con la primera pregunta respecto al tema de los números o casos que se nos presentan a diario a través de los medios de comunicación, ya el doctor lo mencionaba, creo que hoy por hoy la capacidad del ciudadano de poder como estar informado es diferente a la de hace 10, 15 años, ¿no? El tema de las redes sociales, los periódicos digitales, incluso la misma televisión y la radio siguen siendo elementos importantes que permiten que la comunicación sea más ágil, más expedita, ¿no? Es decir, creo que saliendo de acá podemos fácilmente entrar al Twitter o al Facebook y podemos encontrar infinidad de noticias sobre el tema de corrupción. Creo que eso ha permitido también de que las administraciones puedan aprovecharse también de estos canales para poder poner en la agenda, creo yo, ciertos números, como usted bien lo decía, o ciertos casos, ¿no? Si es cortina, como algunos comúnmente dicen, o si estos casos son sin un contenido real que esté dirigido a poder transformar el fenómeno de la corrupción, es bien difícil medirlo, ¿no? Pero, ya también como el doctor lo decía, lo interesante en medio de todo este contexto sería de que las instituciones de control de la corrupción, como la Fiscalía, el TEC, el Instituto, etcétera, ante estos casos pudieran actuar no solo con quienes estuvieron en el poder, que obviamente es necesario poder como fiscalizarlos, escudriñar cuáles fueron sus acciones, sus decisiones, pero también que lo pudiesen hacer en su momento con quienes actualmente están en el poder, ¿no? Al final el poder, lo que se busca es poder fiscalizarlo, poder controlarlo, es decir, ejercer controloría social contra los que detentan el poder. Es decir, si solo nos quedamos con lo que va pasando, los antecedentes o los registros, y no avanzamos hacia lo que está sucediendo, tampoco es que estemos como fortaleciendo esa idea de superar la corrupción, ¿no? Y de hecho hasta cierto punto puede prestarse a opiniones que pueden como dejarnos entrever si realmente hay una convicción de tratar de superar el tema de la corrupción, o si obedece únicamente a temas políticos. Sin embargo, ¿no? ya es conocido que hay estrategias para mantener entretenida a la gente. Claro, o sea, de hecho en términos teóricos o técnicos o a nivel comunicacional, pues hay esquemas que existen y que lo ocupan las administraciones para poder como
desviar la atención algunas veces o poder como enfocarnos hacia otros temas. Teóricamente quien va poniendo como la agenda comunicacional o la pauta, ¿no? O lo que buscamos que la gente pueda opinar, el colectivo, generalmente tiende a ser el ejecutivo, ¿no? En términos de tienes los recursos financieros para poder cómo sostener el aparato comunicacional. Y recordemos que estamos en un periodo preelectoral también, para desprestigiar el contribuyente. Claro, y también al final se puede aprovechar, y eso creo que ha sido histórico en El Salvador, ¿no? Como ni siquiera se respeta como ese periodo o ese calendario de campaña, y pareciera que todo el tiempo pasamos en campaña, ¿no? Ya sea indirectamente a través de desvalidar al contrincante político, o una vez entramos en campaña directamente a través de campañas o microcampañas enfocadas en la captación del voto, ¿no? Entonces el tema de la corrupción es un tema que creo que le interesa a la ciudadanía. De hecho, en la última encuesta del UDOP, comparado con el año 2018, el tema de interés de la ciudadanía en la corrupción aumentó 1 o 2 puestos, es decir, se va acercando también a los temas de país como el tema de las pandillas, el tema de la violencia, la inseguridad, la economía, y en la medida que este tema también vaya siendo importante para la sociedad, obviamente los actores involucrados como los partidos políticos o candidatos o el gobierno también van a estar interesados en poder tocar el tema. Ahora, habría que ver cuando tocan el tema si lo hacen desde una perspectiva legítima, es decir, de superar realmente la corrupción como un tema que agrava a la sociedad, o si lo hacen de una perspectiva política, que lo que busca es precisamente afectar al contrincante. Ahora bien, tenemos en el país una verdadera cultura de corrupción, porque realmente yo he escuchado que dice, vas al gobierno a trabajar para componerse. ¿Y solo los políticos son los corruptos? No, porque para ver un corrupto tiene que ver un corruptor. Claro. Y ahí es donde el tema de la corrupción es bien apasionante en el sentido como académico, teórico, ¿verdad? Y quizás muchas veces lo vemos como muy desde la perspectiva, voy a ocupar esta palabra, a veces lo vemos como muy desde el hígado, pero realmente hay como elementos que van más allá de la corrupción superficial, ¿verdad? ¿Hay una cultura de corrupción? Creo que sí, desde el punto de vista de que pareciera de que se abrazan prácticas que fomentan la corrupción, y pareciera que a nivel cultural, ¿qué es cultura? La cultura es un depósito de valores, y ese depósito de valores parece que está contaminado a nivel social, donde incluso aparecen algunas señales algunas veces de empezar a tolerar la corrupción. Le pongo un ejemplo: nepotismo, no podemos hablar de nepotismo muy bueno, no hay clasificaciones de nepotismo más o menos bueno, nepotismo es nepotismo. Pero pareciera que socialmente estamos empezando a tolerar de que si el nepotismo proviene de algún partido afín a mi ideología, pareciera que claro, ese nepotismo es tolerable. Entonces eso es bastante peligroso, porque al final se va transformando ese depósito de valores, esa cultura, hasta el punto que empezamos a tolerar, y eso en el ámbito democrático es sumamente dañino. ¿Y por qué acá no se ha fijado usted también, doctor, que no vemos al corruptor? Hay alguien que tiene que estar corrompiendo. Sí, bueno, hay un caso donde se visibilizó al corruptor, que es el caso de esta red que había en el sistema de justicia, en la fiscalía, con el empresario Enrique Raiz, ¿no? Un ejemplo, por eso, pero solo ese, y solo Raiz. No, hay más. No, y mire, pasa que en este país hay varios sectores, más que sectores, de personas, ¿no?, que han hecho fortuna privada, empresarios privados que han hecho fortuna en base a la corrupción, ¿no? Sí, claro, ¿no? Yo creo que normalmente creemos que la corrupción solo está enfocada en el Ejecutivo o en el gobierno, pero poco vemos la corrupción en el sector privado. Y bueno, para no ir muy lejos, mira, la crisis del año 2008-2009 se originó en un problema de opacidad y corrupción, que fue justamente todo lo que venían haciendo las empresas privadas tenedoras de títulos, ¿no?, que empezaron, ¿no?, a poner títulos sobre títulos
de alguna manera vacío, sin valor, digámosle así, ¿no? Y se creó esa gran burbuja, ¿no? Sobre todo inmobiliaria. ¿Quiénes fueron los que hicieron eso? Claro, el que vigilaba que todo estuviera en orden, o se hizo el ojo pacho o no se dio cuenta. No, que no se ha dado cuenta, perdón. Pero no hay duda que el que montó esa operación fueron muchos bancos, ¿eh? Y hasta bancos prestigiosos. Fueron fondos de pensiones, fueron fondos mutuales de Estados Unidos. Dejó casi 400,000 personas en la calle, borró ahorros de miles de gente, ¿no? Y eso vino del sector privado, ¿no? O sea, esa gran crisis económica, a diferencia de la griega se originó bastante el Estado. ¿No? En Estados Unidos fue el sector privado. Y aquí no estamos exentos de esto. O sea, mira, las privatizaciones en este país tienen pecados originales, ¿no? Mucha gente hizo fortuna de las privatizaciones. Y mucha gente aquí, empresarios notables, hicieron fortuna negociando con el gobierno. A muchos empresarios les fue bien con Arena, definitivamente. Ahora muchos de estos empresarios ahora se están plegando más a nuevas ideas, porque huelen donde está el poder y para sus negocios. Este sector tiene implicaciones. Parece que es más fácil detectar ya al que cobró la comisión y no al que pagó la comisión, ¿no? Pero no hay duda que ahí hay mucha tela que cortar. Usted me está diciendo que hay entre algún sector del sector privado, algún sector del sector privado está en acuerdo con los funcionarios públicos para llevar a cabo casos de corrupción. Sí, claro que sí. ¿Es ahí donde radica? No, porque hay casos donde, es decir, hay negocios donde, para el caso de Cifrido Reyes, es negocio, por ejemplo, con el Instituto de Previsión de la Fuerza Armada. Ahí es un negocio entre un sector público con otro sector público, digámosle así, ¿no? Sí. Aunque hay una empresa privada que era la empresa esta, digamos, de inmobiliaria, no sé cómo se llamaba, ¿no? O sea, puede haber, digamos, ese cruce entre un funcionario que tiene su empresa con otra empresa pública y hace negocio, pero puede ser, digo, un funcionario que no tiene empresa, pero tiene, digamos, empresarios a quien les puede cobrar. Acuérdate que muchas cosas no caminan para el empresario si no paga, ¿no? Las famosas comisiones para los permisos ambientales, las comisiones para que te aceleren la tramitología. Entonces hay muchos, ¿cómo le llaman? No son extorsiones como los mareros, pero se parece de alguna manera, porque te dice, mire, págueme y yo le hago esto. Sin embargo, es poco el corruptor procesado. Sí, que hay pocos. Es quizás lo más... Digo, el caso más conocido, emblemático, ha sido el de este empresario Rice. De ahí estuvo un caso, quiero ver, en Incepro creo que hubieron un par de... Pero es pero sí, la historia es poca, no ha sido como en Brasil con Lava Jato, que así ahí cayeron muchos empresarios, ¿no? Bueno, un caso que no se ha dado aquí en el país, todavía no entró. No fue una donación de 3 millones que dio esta empresa Funes, ¿no? Okay. O la primera dama. Perfecto, volvemos entonces, señores, para hablar ya de casos concretos, ¿verdad? Tal parece que la transparencia en el actual gobierno está siendo el talón de Aquiles en estos momentos. Ya volvemos, amigos televidentes, con más para usted. Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, después de este bosquejo, de este conocimiento que tenemos sobre la corrupción, vamos a casos concretos. Y bueno, ¿y transparencia? ¿Es corrupción la falta de transparencia? Sí, ¿verdad? No, porque hay corruptos transparentes que dicen yo he robado, o sea, pues sí. Sí, o sea, he robado y qué, pero soy corrupto y qué, ¿no? Pero no he matado. Es como aquel que... Dice como aquel célebre, sí. Mire, doctor, últimamente ha estado circulando el caso del
viceministro de Seguridad Pública y encargado de los penales, Osiris Luna. Ahí nos van a mostrar en pantalla un documento que circuló en las redes. ¿A quién no le llegó este documento? Mire, si aquí con las redes es rapidito, ahí lo tiene usted, mire. Es este documento, la famosa frase, ¿verdad? ¿Quién pagó el viaje de Osiris? ¿Por qué hay tanto morbo en este caso, doctor? Y sobre todo que la presidencia dicen que no quiere dar a conocer nada, que mejor va a pagar la multa. Digo, ¿cómo lee usted este caso, doctor? ¿O es mucho morbo o sí tiene fondo que hay que esculcarlo? Mira, el morbo lo crea el mismo gobierno en la medida que una respuesta totalmente lógica, o sea, es fundamental, la pregunta fundamental no era si viajó o no viajó, o decir, mire, sí, se lo pagó una ONG o no gastamos, ¿no? Cuando tú no respondes lo que debería, lógicamente, y con toda evidencia ser que la respuesta, entonces, mire, usted me dice un montón de cosas, ¿no? Que el gobierno no pagó, ¿no? Que fue un viaje por cuestiones de seguridad, pero dígame quién le pagó. Es una cosa tan obvia para mucha gente. A otros no, otros ni se preguntan, porque como dicen, aplauden cualquier cosa, que venga del gobierno. Pero cuando tú empiezas, ¿no?, a ver que una mentira oculta otra mentira, ellos se fueron enredando y creando más morbo. Es decir, los culpables de alguna manera de esta ola que todavía se mantiene, ojo, que se mantiene. Puede ser emblemático porque las cosas en Twitter no duran mucho tiempo. Aquí viene un hecho y pasa otro. Este se ha mantenido en el tiempo, porque ha sido demasiado burdo la manera como el gobierno lo ha tratado. Y como te digo, cuando te dicen una versión, después te la cambian, después te dicen otra, y una cosa tan evidente no te la mencionan, ahí viene el otro punto. ¿Qué tan oscuro o qué tan perverso o qué tan corrupto puede ser lo que está detrás, que prefieren cargar con el costo político de no revelar, a pesar de que hay una campaña, a pesar de que eso les puede afectar algo la credibilidad ante ciertos sectores? Pero si no revelo y sacrifico eso que usted está mencionando, es porque es más grave lo que yo estoy ocultando. Por eso, exacto. O sea, el costo político, ¿ya?, de no revelar esto, ¿no?, ellos lo consideran mucho menor que el costo de revelarlo. Porque si lo revelan, o si llega a saber la verdad, quién sabe, ¿no?, qué puede haber detrás. O sea, eso que hay detrás, ellos mismos han creado esa situación, ¿no? Porque ahora uno se puede imaginar cualquier cosa con esto, ¿no? Las informaciones todavía no se ha llegado a la completa verdad, hay sospechas, pero no hay duda que cualquiera que tiene 2 dedos de frente te dice, bueno, ¿y qué es lo que están ocultando? Pues, ¿qué tan serio, qué tan complicado, qué tan grave es esto que están ocultando, que aceptan el costo político de no revelar? Esa es la pregunta que surge. ¿Qué es lo que hay detrás, ¿no? Y aquí el gobierno lo que debió haber hecho es revelarlo, porque quizá hubiera pasado, ¿ya? Hubiera habido alguna implicación, sí, pero prefirió mejor, ¿verdad?, la opacidad, ¿no?, ocultar este hecho, y tarde o temprano se va a saber, Alfredo. Estas cosas en este mundo de hoy no pueden pasar ocultas un tiempo, pero luego se sabe, ¿no? ¿Le sentaría mejor al presidente de tomar cartas en el asunto con funcionarios que le están restando? Indudablemente, mire, es que uno tiene que actuar no solo con inteligencia, sino con sabiduría, que son cosas diferentes. En la Guerra de las Galaxias hay mucha inteligencia, ¿no? Armas tecnológicas muy buenas, ¿sí? Hay mucha inteligencia, pero poca sabiduría, porque igual se matan como se mataban los cavernícolas, o sea, claro, y tienen los mismos patrones de violencia, etcétera. Yo creo que aquí, tanto con el tema, aunque no es exactamente el tema de corrupción, pero vale lo mismo, o sea, el presidente debería actuar con sabiduría, por ejemplo, sabiendo que la estrategia de
acabar con los partidos políticos, de tomarse todo el poder. Es una concentración de poder que ni a él le va a convenir, porque todas las experiencias que han habido en América Latina y en el mundo, que han establecido concentraciones excesivas de poder, terminan mal, ¿no? Si el presidente es visionario, debería decir, no, mire, yo necesito contrapesos, necesito una Corte de Cuentas que me vigile a mis funcionarios, una Corte de Cuentas independiente, seria. Yo necesito un fiscal que me meta a la cárcel mi ministro que me está haciendo mal, porque a la larga es a él el responsable. Actuar con sabiduría es saber aceptar, digamos, ese tipo de cosas. Claro que es incómoda, ¿no? Porque a nadie que está en el gobierno le gusta que le estén costando las costillas, ¿no? Pero es sabio hacerlo. A la larga, el beneficiado va a ser él, ¿no? Y por eso es que en estos temas de corrupción, ¿ves? Lo sano sería que él, pues a sus ministros que realmente no le funcionan o tienen actos de corrupción, para afuera. Es que si no, hacemos más de lo mismo. Porque los gobiernos anteriores, creo que el único caso de los gobiernos que ha habido, el de Calderón Sol, que renunció a 2 ministros, el de Agricultura y el de Hacienda, amigos de él. ¿Y el de la CIGET? No, ahí hubo... No, pero eso no fue el caso Mauricio, que fue otra cosa. No, me refiero a que había casos de corrupción mencionados, de evidencias, y el presidente despidió a 2 ministros cercanos a él. Es el único caso. Yo no he sabido de casos de otros presidentes que hayan hecho eso. Eso sí consagra, como digo, a un presidente, actuar con esa sabiduría, ¿no? Y no solo con inteligencia, no solo con ser listo, ¿no? para acabarse, ¿no? a los opositores, para controlar las instituciones. Eso podrá provenir de operaciones inteligentes de control, ¿no? Pero no va a ser, a la larga no es sabio, se le va a voltear, es un boomerang, ¿no? Perfecto, vamos a volver, doctor, para que nos diga, junto con Wilson, qué otros casos de falta de transparencia hay, porque se conocen de varios. Así es que ya volvemos, amigos televidentes. Esto está muy interesante. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando sobre corrupción y transparencia en nuestro país. Lamentablemente tenemos unas cifras muy halagüeñas. Hay que trabajar mucho en esto y el gobierno definitivamente tiene una gran oportunidad. Doctor, ¿tienen otros casos ustedes de transparencia? ¿Se habla algo por ahí del Ministerio de Defensa, OEI? ¿Qué es lo que hay? Tenemos casos, creo que justamente ¿Cómo? Wilson puede ampliarlo, porque nuestra oficina de asistencia legal anticorrupción, que es una oficina que depende de Transparencia Internacional, y hay 60 en el mundo, más de, no me acuerdo cuántos, perdón, 60 oficinas de ALAC en distintos países, con 100 y pico también de oficinas de ALAC, y a nosotros nos llegan demandas de información y nos llegan también denuncias de corrupción. Entonces hay unos casos pues que no se pueden revelar todos, pero sí creo que hay. Vamos a ver cuáles son esos. Yo creo que uno de los más interesantes y que también se ha difundido en los medios es el tema del OIE, ¿no? El Organismo de Inteligencia del Estado. Vuelve la OIE al... Claro. De hecho, una de las preocupaciones ha sido que el organismo opera con tanta discrecionalidad que es bien complicado poder como fiscalizarlo al final, ¿no? Desde el ACT, desde el 2018-2019 se ha venido trabajando en poder como ejercer controloría sobre el organismo, un organismo que siempre ha estado históricamente como muy a las sombras, ¿no? En cuanto al tema de presupuestos. Pero tradicionalmente en todo el mundo los organismos de inteligencia no son auditados. Hay ciertos esquemas que permiten la auditoría, e incluso nosotros lo miramos hace poco. Si usted revisa por ejemplo, la comunidad de inteligencia en Estados Unidos, la comunidad de inteligencia también en países como Perú o Chile, hay ciertas oportunidades para la participación ciudadana y que puedan conocerse aspectos de oficio. Por ejemplo, en el caso del OIE, una de las cuestiones que desde ALAC promovíamos era que se conociera el currículum
del director de la OIE. Eso en ninguna medida atenta contra la seguridad nacional o contra la seguridad pública, y que es compartido también en el resto de países que tienen En El organismos de Salvador inteligencia. tradicionalmente nunca se supo, ¿verdad? A la fecha, ¿Quién ha sido el director de la OEA? claro, o más allá de eso, el tema de sus antecedentes académicos, sus antecedentes laborales. ¿Se sabe quién es el actual director de la OEA en El Salvador? Oficialmente creo que no se ha dado una postura, se sabe de forma informal, ¿verdad? Extraoficialmente. No, incluso, ¿te acuerdas? En Estados Unidos, el director de la CIA Sí, claro, pasa, y del FBI. por unos filtros. Ajá, ¿verdad? claro. Y tiene que tener un currículo para eso. ¿verdad? Claro. ¿De quién es el de acá? ¿De quién se rumora que es el director acá? No, si se sabe es público, Peter Dumas. Ok. Es público, o sea, público, el nombre sí. sí se sabe. Sí, sí. Pero más allá no tenemos conocimiento de cuáles son sus antecedentes para poder garantizar que hay meritocracia detrás de la elección de este puesto para dirigir un organismo tan importante, ¿no? Hay que recordar que el OIE lo que busca es precisamente asesorar al Ejecutivo en temas estratégicos para el país, ¿no? No se trata solo de un tema superficial, que es lo que se ha acostumbrado en Latinoamérica o incluso en El Salvador, que los servicios de inteligencia han estado siempre utilizados para poder hacerlo desde la mirada política y para poder como destruir o atacar al contrincante. Pero el servicio debería estar hacia el país, y en ese sentido es necesario poder fiscalizarlo, porque el gobierno al final trabaja para la ciudadanía, no trabaja no trabaja para el presidente, y se nutre de recursos públicos, es de nuestros impuestos que el OIE ejerce sus funciones. En ese sentido también, como lo sostiene el Instituto de Acceso a la Información Pública, es que tenemos el derecho de poder controlar financieramente cómo está operando, para garantizar de que su trabajo es eficaz. Desde el año 2015 hay una reserva de información sobre varios temas, el tema presupuestario, el tema del organigrama, que es información de oficio, y que también hoy por hoy se está negando esta información. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que la estrategia que se ha asumido de parte de una dependencia del Ejecutivo y la misma presidencia es acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a la Cámara, perdón, para poder dilatar la entrega de la información, como ha pasado en el tema de la OIE. Entonces, pareciera que se va generando un cierto patrón de estar acudiendo a la Cámara para poder limitar o restringir el derecho de acceso a información pública. Y ojo, no es contra el instituto en sí la restricción, es contra los ciudadanos, porque el ciudadano hace el esfuerzo de poder dirimir contra el Ejecutivo para obtener la información. El instituto da la razón al ciudadano, pero viene el Estado y lo que hace es que demanda al instituto, es decir, restringe al ciudadano de su derecho, ¿no? Y eso es importante que la ciudadanía lo pueda comprender. Tenemos derecho a poder fiscalizar al Estado, y en ese sentido es que surge, por ejemplo, una ley de acceso a información pública para poder hacerlo. Otro caso importante, que ese no surgió de la AC, pero se ha hecho público y hemos tomado como cierta postura también, es el caso del Ministerio de Defensa, con el Hotel Estancia Militar. Hay un criterio, que es el criterio número 3 del Instituto de Acceso a Información Pública, que las obras o proyectos de construcción deben de ser públicos, es decir, estamos hablando de un tema tangible de infraestructura. Entonces uno puede preguntarse por qué razón esto debería de estar, por así decirlo, clasificado como información reservada. Si lo que estamos hablando es un tema de infraestructura, queremos saber quién fue la empresa que ganó la licitación, cuáles fueron los criterios que utilizaron para la licitación, cuánto costó este hotel. Al final se construyó también con recursos de la ciudadanía, de nuestros impuestos. Y es antinatural y antijurídico que ese tipo de información no pueda ser tampoco revelada, y que nuevamente se acuda a la Cámara de lo Contencioso para poder restringir la información. Y para no quedarme solo como a nivel del Ejecutivo, la Corte también ha caído en la misma situación. En el caso de los expedientes de probidad, las versiones públicas que también se solicitaron del LAC para poder conocer el estatus de las investigaciones que hace la sección, que es lo que hizo también la Corte, acudir a la Sala de lo Constitucional y a lo Contencioso Administrativo también para restringir el derecho que ya el Instituto había validado de... Y ahí no sería juez y parte. Es bien curioso. Sí, bien claro, incongruente esa claro, jugada. aquí, Yo, Corte Suprema, voy a una instancia mía claro, a defenderme. Claro, y eso es lo antinatural también, porque ya el instituto ha dado la razón, y es el instituto el máximo garante de la información pública, e ir y de gastar
las instituciones del Estado peleando en este tipo de aspectos, lo que hace precisamente es, primero, debilitar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, y segundo, voy a decirlo de esta forma, meternos en un lío que no vale la pena cuando el instituto delimido de que ese tipo de información es pública. O sea, al final, uno no lo hace, el ciudadano creo yo que no lo hace por morbo, es que en toda sociedad democrática y que aspira a ser una sociedad desarrollada, la Contraloría es clave, es necesario controlar a nuestros gobernantes, porque eso fortalece la democracia, y de lo contrario, si no se hace así, nos mantenemos en un oscurantismo como en la Edad Media, donde el rey era el dueño de toda la información, y aquí no, el dueño de la información no es el ejecutivo, el dueño de la información es el ciudadano. Mire, Wilson, y hablando del Ministerio de Defensa, ya se sabe sobre la misión de Irak. Los fondos que dio las Naciones Unidas, 11 millones de dólares. Ese caso nosotros no lo hemos visto en específico. Sería interesante poder analizarlo también cómo ha funcionado el esquema de distribución de los fondos, ¿verdad?, de este tipo de misiones. Recuerdo, y esto a nivel de lo que se han manejado de medios de información también, que sí hay ciertos fondos que se pudieron haber utilizado de forma más eficaz o distribuido de mejor forma. Entiendo también que habían fondos, por ejemplo, para poder mejorar ciertos recursos de la Fuerza Armada, pero que pareciera que no se han estado utilizando para eso. Pero, como repito, habría que también entrar como de lleno a poder analizar bien cuál es la situación del caso, ¿verdad? Lo que sucede, lo que complica la situación es que hay una resistencia de defensa a poder proporcionar la información, y cada vez pareciera que se va haciendo más difícil poder entrar en estos casos porque la restricción, la resistencia se hace mayor, y eso complica más, sobre todo cuando los recursos no son del todo disponibles para poder mantener batallas constantes, por así decirlo, legales, para poder como identificar. Hemos hablado de 3 casos, hay más. Sí, hay otros casos también interesantes, aparte también del que mencionábamos de Osiris Luna. Por ejemplo, en el caso del secretario el comisionado presidencial para innovación, si no me recuerdo, en este caso el DAC pidió la información de los viajes. Curiosamente, en este caso se entrega la información, a diferencia del caso de Osiris Luna, pero no se nos revela en sí cuál fue la agenda de trabajo, no se nos revela tampoco con qué persona se reunió exactamente. El señor Rodríguez. Sí, entonces ese tipo de casos también nos llaman la atención porque uno no puede medir resultados de ese tipo de viaje. Como el doctor lo decía, uno no es que está descalificando los viajes, al final de cuentas uno entiende que la administración pública necesita recursos para poder ejecutar acciones fuera del país. Lo que nos preocupa es que nuestros funcionarios viajen, pero cuando se les solicita rendición de cuentas de su agenda, con quiénes se reunió, quiénes financiaron estos viajes, quiénes asistieron a la comitiva, esos datos no nos son proporcionados, o no se le encienden las alarmas en el sentido de que por qué esta información no es proporcionada, ¿verdad? En el caso también de Hacienda, también a veces nos vemos limitados en información que debería ser de oficio y que no se entrega directamente, ¿verdad? Eso limita también que podamos fiscalizar de la manera más adecuada los recursos. Para la pregunta, ¿por qué, verdad? ¿Por qué hay tanta resistencia en este tipo de información que debería ser de oficio? Y quiero mencionar uno último, o sea, hay información que debería estar subida en los portales web que debería ser de oficio, como el tema de los viajes, como el caso de Osiris Luna. Pareciera que no se está haciendo el esfuerzo de actualizar o de seguir con la línea de avances que teníamos en tema de transparencia. Es importante retomar esta cultura de poner a disposición de la ciudadanía la información. Perfecto, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, permítanos, ya volvemos con nuestro último bloque. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. En aras del tiempo, doctor, ¿no se está haciendo tendencia esto de no dar la información requerida mediante el Instituto de Acceso a la Información? Mira, como es breve el tiempo que tenemos, Sí. La respuesta es sí, hay un debilitamiento de las instituciones de control. No, lo notamos, bueno, la Corte de Cuentas que sigue pues en su letargo, el Instituto de Acceso a la Información, que hasta ahora está teniendo buenas señales, pero vienen unas elecciones de periodistas, por cierto, que lo más seguro es que va a tener una persona del gobierno ahí.
Y los otros casos de instituciones de control, la Asamblea Legislativa, que es una institución de control también muy debilitada, ¿no? El Tribunal de Ética Gubernamental, que tampoco, pues, está diciendo que entra el caso de nepotismo, pero bueno, en general sí hay una tendencia a debilitarse, y las señales que vienen del gobierno de estar manteniendo la opacidad en muchos casos. Doctor, rapiditamente, hemos conocido de políticos que los están involucrando en relaciones con pandillas. Es más, el día de mañana habrá audiencia contra algunos, pero ahora nos desayunamos la información de uno de los principales rotativos, vamos a ver producción, donde dice que mire, ahí está, lo dice elsalvador.com, señores. Investigación fiscal involucra a 2 funcionarios de Bukele y Mara. ¿Qué leen ustedes a través de todo este caso, de todos estos políticos con Mara? Bueno, mira, aquí lo que te muestra que todos los partidos no tienen, tuvieron contacto con pandillas, etcétera, y lo que hay que aprender aquí es que todo a la larga se sabe, ¿no? Y este caso, pues, que indica que también gente del gobierno, hay indicios, no podemos decir, pero igual que en los otros casos, hay unos casos más sólidos que otros, porque hay videos, hay entrega de dinero, en otros no, hay declaraciones. Bueno, el hecho es que los partidos políticos, incluso ahora lo que vemos es que gente de nuevas ideas y que está en el gobierno actual también tuvo contacto con pandillas. ¿Qué hablaron? ¿Para qué hablaron? Eso todavía no se sabe, pero hay una investigación. Y aquí es donde un llamado a mi amigo el fiscal, y es que la credibilidad de una fiscalía, eso lo vimos en Brasil en ese entonces el juez Moro, en Perú también, cuando los fiscales agarran casos no solo de los que no tienen el poder de los opositores, es relativamente fácil, ¿no? Pero enfrentarse al que está en el poder, ahí es donde se muestra la verdadera independencia y credibilidad de una fiscalía. Vamos a ver si la fiscalía responde y nos dice si realmente hay una investigación abierta, ¿no? Y que si esa investigación, que viene del 2015, si no me equivoco, ¿no? Muchos de estos casos vienen de ahí también, o sea, se abrieron, se publicitaron, se sacó la información que había. Vamos a ver si en este caso que saca el diario de hoy también existe suficiente evidencia como para llevarlo a juicio, pero eso es lo que ahí mostrará si, porque si hay evidencia y no la sacan, pues no pierde credibilidad la fiscalía. Si hay evidencia y la sacan, yo creo que gana credibilidad, ¿no? El fiscal. Yo espero, pues, que sí esté actuando. Confío, pues, que conozco al fiscal y creo que, pues, tratará de hacer las cosas bien. Bueno, el tiempo ha sido muy corto para estos temas. Ahora fuera un programa de 2 horas, doctor, pero le agradezco mucho su presencia. Pero otra vez lo traemos, ¿eh? Con gusto. Lo invito otra vez, ¿eh? Con gusto, Alfredo. Porque ha sido muy buen. Muchos temas. Sí, no alcanzó el tiempo. No alcanzó el tiempo. También a usted, Wilson, ha sido muy fino, Wilson Sandoval. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Le esperamos en breve, en poco tiempo. Muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. Que tenga por ahora un feliz descanso. Buenas noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.